Esta presentación tiene dos objetivos. El primero corresponde a la decisión de contratación de una firma de trabajo en el largo plazo y el segundo objetivo corresponde a la descomposición del efecto escala y el efecto sustitución cuando ocurre un cambio en el salario en el largo plazo. Bien, primero que todo, en el largo plazo una firma puede maximizar sus beneficios eligiendo cuántos trabajadores y cuánto capital contratar, cosa que en el corto plazo no se podía, sobre todo con el capital que nosotros lo considerábamos fijo. Esto quiere decir que en el largo plazo una firma tiene más opciones, en este caso, o más posibilidades de contratación tanto de trabajo y capital y por lo tanto de expansión de su producción. Entonces, en el largo plazo, la firma enfrenta un problema que consiste en maximizar su beneficio a través de la selección del nivel óptimo hora de trabajo y capital, dado que quiere alcanzar un determinado nivel de producción para encontrar la demanda de trabajo de largo plazo, que es la que en este curso Economía Laboral interesa. Se mostrará primero el problema geométrico que resuelve la firma y posteriormente se va a formalizar mediante el problema de maximización en sí mismo. Antes de mostrar el problema geométrico, se van a recordar algunos elementos técnicos asociados a la producción en el largo plazo. El primer elemento corresponde al concepto de isocuanta. Recordemos que una isocuanta lo que hace son mostrar las combinaciones, en este caso de trabajo y capital, con la característica que estas combinaciones generan exactamente un mismo nivel de producción. El concepto de isocuanta, por lo tanto, describe la función de producción de una firma. Y pensando en el análogo al concepto de la oferta de trabajo, cuando nosotros analizamos la oferta de trabajo teníamos que referirnos a la curva en diferencia. Este es el concepto análogo a la curva en diferencia, pero asociado a la producción propiamente tal. Y al igual que las curvas en diferencia, la isocuanta poseen ciertas características y propiedades, como la primera que tienen pendiente negativa, no se intersectan. Las isocuantas también más alejadas del origen representan un mayor nivel de producción y las isocuantas son convexas desde el origen. Entonces, si tenemos un gráfico donde en el eje de las ordenadas tenemos el capital y en el eje de la abscisa tenemos el nivel de empleo L, la isocuanta van a ser las distintas combinaciones de capital y trabajo que generan exactamente el mismo nivel de producción. Recordemos que tienen pendiente negativa, no se cruzan o no se intersectan y las más alejadas del origen representan mayores niveles de producción. Por ejemplo, en este punto X, nosotros podríamos indicar que la empresa está utilizando K sub X unidades, en este caso de capital, y L sub X unidades de empleo. ¿Y cuánta producción se genera? Q sub 0. Es decir, que yo podría indicar que Q sub 0 es igual a F, que depende en este caso de L sub X, una X, y K sub X. Esto implica entonces que al combinar estos niveles K sub X y L sub X se genera un nivel de producción Q sub 0. En el punto Y, la empresa, si ustedes se fijan, la firma está ocupando menos nivel de capital, esto cayó, y en el punto Y, la empresa está ocupando más nivel de producción, de LX pasó a L sub I. ¿Cuál es la característica? Que al mezclar K sub I y L sub I, dado que un punto que está en esta isocuanta, yo sé que se va a generar exactamente el mismo nivel de producción. O sea que yo puedo escribir esta ecuación nuevamente como esta cantidad se genera mezclando entonces ahora el nivel L sub I y el nivel K sub I. Por lo tanto, estas dos combinaciones de trabajo y capital generaron exactamente el mismo nivel de producción Q sub 0, y esto quiere decir entonces que el punto X y el punto Y se ubican dentro de la isocuanta Q sub 0. Notar que como tenían pendiente negativa, para yo poder producir la misma cantidad renunciando a un factor, tengo que aumentar la contratación del otro. Si ambos factores se reducen, es obvio, ¿cierto?, que estaría una isocuanta más cercana al origen. Acá también yo puedo ver en este gráfico que Q sub 1 es mayor que Q sub 0, por lo tanto cualquier combinación, en este caso que esté en la curva Q sub 1, van a ser combinaciones también de trabajo y de capital, pero que van a generar un nivel mayor de producción, dado que esta isocuanta está más alejada del origen. Em, Ahora también asociado a los conceptos de producción en el largo plazo, podemos referirnos al isocosto, perdón, antes de pasar al isocosto, vamos a hablar un poquito de la pendiente también de esta isocuanta que es bastante relevante. Recordemos que la pendiente en cada punto corresponde a la tangente o a la línea tangente en ese punto.
Veamos entonces a qué corresponde esa línea de tangencia porque tiene una interpretación también económica. ¿Cómo podemos encontrar la pendiente de la isocuanta? Bueno, de la isocuanta la podemos diferenciar completamente con respecto a cada uno de sus argumentos. Entonces yo tengo que Q, por ejemplo, es igual a F, que depende de L y K, y voy a diferenciar completamente esta expresión. Y al diferenciarla, la tengo que diferenciar con respecto a los argumentos, que son el capital y el trabajo. Por ejemplo, aquí, entonces yo puedo decir que el cambio total que experimenta la producción es porque está cambiando el capital y está cambiando el trabajo. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a tomar esta función f y la voy a derivar, la derivada parcial de f con respecto a dl y por el cambio total que experimenta l, más el cambio parcial que experimenta f con respecto al capital por el cambio total que experimenta el capital. Notar que este elemento es conocido y corresponde a la productividad marginal del trabajo. Este elemento en forma análoga va a ser cómo cambia la producción cuando está cambiando el capital, o sea, la productividad marginal del capital. Y podemos, por lo tanto, reescribir esta función como dq es igual a la productividad marginal del trabajo por el cambio total del trabajo, más la productividad marginal del capital por el cambio total que experimenta el capital. Pero como estamos en una isocuanta, nosotros sabemos que por definición aquí la producción no cambia, se mantiene constante, y es por eso entonces que el cambio en dq es cero. Y eso entonces se traduce en que cero es igual a f de L por dl más f sub k por dk. Como en este caso, en el eje de la ordenada tenemos el capital y en el eje de la abscisa tenemos el empleo, yo sé que la expresión que describe la pendiente en cada punto la puedo escribir entonces como dk a dl. Esto quiere decir que al encontrar esta expresión yo estaría encontrando la línea que es tangente y por lo tanto la pendiente en cada punto. Si yo despejo entonces de esta expresión de k a dl, me queda que es igual a menos f de l sobre f de k. Aquí, por lo tanto, se confirma que la pendiente es negativa, dado que las productividades marginales son positivas. Esto quiere decir que esto es positivo, y esto obviamente me hace el negativo que nosotros esperábamos de esta función. Y aquí equivale entonces, en este caso, la pendiente, equivale a la razón de la productividad marginal del trabajo sobre la productividad marginal del capital. El valor absoluto de esta expresión, o sea, no considerando el signo, sino que el valor absoluto, se conoce como la tasa de sustitución técnica. Ese es el nombre entonces que tiene la pendiente, en este caso de la isocuanta, se llama tasa de sustitución técnica. Y esta tasa de sustitución técnica no es constante en el caso general, sino que es decreciente. Es decir, que en la medida que nosotros sustituimos más trabajo por capital, la isocuanta se vuelve más plana. Si nosotros nos fijamos aquí, la línea tiene esa, digamos, inclinación, aquí esa inclinación, si nos vamos a un punto como este, la inclinación baja. Eso quiere decir entonces que la tasa de sustitución técnica se va, digamos, disminuyendo en valor absoluto, y esto quiere decir entonces que la función de isocuanta, que es esto, se va haciendo cada vez más plana en la medida que nosotros sustituimos más capital por más trabajo. Bien. Ahora, la función de isocosto, que también está asociada a los conceptos de producción en largo plazo, al igual que el caso anterior, era una combinación tanto de trabajo y capital, pero ahora es una combinación que no se asocia a un mismo nivel de producción, sino que a un mismo nivel de costo. Por lo tanto, en este caso, son las combinaciones de capital y trabajo que generan el mismo nivel de costos totales, obviamente dados los precios y los factores productivos. Yo sé que contratar al trabajo implica un salario que lo denotamos por W, y sabemos que contratar el capital también tiene un costo asociado que lo denotamos con la letra R. Entonces la función de costo total la podemos expresar de esta forma. Yo puedo escribir que el costo total de generar un cierto nivel de producción con trabajo y capital está dado por lo siguiente. Va a ser el costo del trabajo, que es W por L. Entonces este es el costo del trabajo. Y R por K, que se constituye entonces en el costo del capital. Como estamos trabajando en el eje o en el plano KL, y yo quiero entonces graficar esta función, lo que tengo que hacer es básicamente despejar el capital en función del trabajo, y eso va a representar entonces la función de isocosto. Al despejar el capital en función del trabajo, me queda esta expresión que está aquí, me queda que el capital es el costo total dividido por R, menos W dividido por R y por L. Entonces, si yo me fijo al derivar de K a dl,
me queda la pendiente de esta, que es una ecuación de la recta, y que va a ser igual a menos W dividido por R. Entonces la pendiente de la isoconto es igual al negativo de los precios relativos del salario y en este caso el capital. Gráficamente, entonces yo puedo representar la isocosto de esta forma. Aquí tengo una isocosto que tiene asociado un nivel de costo sub cero, donde aquí tengo nuevamente el capital, aquí tengo el nivel de empleo, y sé que esta curva parte en C sub cero dividido por R, asociado a un nivel de costo cero, y aquí va a cortar en C sub cero dividido por W. Y esto me da entonces las posibilidades de producción asociadas a un cierto nivel de costo. Ahora yo lo puedo representar también con un nivel de costo, por ejemplo, más alto, C sub 1, y eso hace entonces que esta isocosto esté más alejada del origen. Es decir, que manteniendo fijo el nivel de salario, las isocostos que están más alejadas del origen normalmente se asocian entonces a mayores niveles de costo. Ahora, una firma entonces va a minimizar el costo total de producir sub 0 unidades cuando la isocuanta es tangente obviamente a la función de isocosto. Y aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una empresa que necesita producir Q sub 0 unidades y tiene tres opciones o combinaciones distintas de trabajo y capital para hacerlo. Tiene la combinación A, tiene disponible la combinación B y tiene disponible la combinación P. Entonces es bastante sencillo comentar por qué se tiene que producir la tangencia. Si vemos en el punto A, es un punto cierto que está en la isocuanta y por lo tanto la firma efectivamente va a producir Q sub 0 unidades, pero lo va a hacer a un costo más alto, a un costo C sub 1. Aquí recordemos que C sub 1 es mayor que el costo 0. Esta isocosto está más alejada del origen. Lo mismo ocurre en el punto B. En el punto B, efectivamente, la empresa puede producir Q sub 0 unidades, pero lo va a producir también a un costo más alto, costo 1. En cambio, si yo miro esta función y veo en este caso que está el punto P, donde el punto P se produce la tangencia entre esta isocosto y esta isocuanta, veo que efectivamente en este punto la empresa puede generar esta Q sub 0 unidades, pero al mínimo costo posible, que en este caso va a ser el costo C sub 0. Y en este punto, de acuerdo a lo indicado en este gráfico, la empresa va a tener un nivel de contratación óptimo de 175 unidades, por ejemplo, de capital y una contratación óptima de 100 horas hombre o de 100 trabajadores. Este entonces se constituye en el estrella de largo plazo de la firma. ¿Qué es lo que ocurre entonces en el punto P? En el punto P ocurre que la pendiente de la isocuanta es igual a la pendiente de la isocosto. La pendiente la hizo cuánta, recordemos que ya la habíamos derivado y sabíamos que era el negativo de la razón, en este caso, de las productividades marginales. Entonces esto es menos F sub L dividido por F sub K. Y la pendiente del isocosto, recordemos que el negativo de estos precios relativos, W sobre R. Por lo tanto, en el óptimo, que es el punto P, se verifica que F sub L dividido por F sub K es igual a W dividido por R. Interpretemos entonces ahora un poco esta condición. Esta condición que acabo de escribir la puedo expresar de esta forma: F sub L dividido por W, F sub K dividido por R. F sub L, por ejemplo, es la productividad marginal del trabajo. Yo digo que el último trabajador contratado, por ejemplo, produjo 10 unidades, y a ese último trabajador yo le pagué un salario, por ejemplo, de 2 pesos. Entonces, lo que me está indicando esta expresión, básicamente, es que la última, esta igualdad, entonces, implica que la retribución del último peso gastado en trabajo debe ser igual a la retribución del último peso gastado en capital. Por ejemplo, si F sub L fuese 20 unidades, o sea, si esto fuese 20 y el salario fuese de 10, que esto obviamente es 2, yo digo entonces que el último peso gastado en trabajo es retribuido con 2 unidades de producto. Esa sería la interpretación técnica. Y esto en un equilibrio óptimo tiene que ser igual entonces a la última retribución del peso gastado en capital. Esa entonces es la interpretación económica de este punto de tangencia P. Ahora, es importante mencionar que minimizar costo no necesariamente implica maximizar beneficio. De hecho, hasta el momento, en todo el análisis que hemos hecho, no hemos utilizado el concepto de ingreso total de la firma, de modo cierto de asegurarnos que estamos obteniendo un máximo de ganancia. Em,
Entonces la condición de tangencia 3, que corresponde a esta tangencia que acabamos de derivar geométricamente, no garantiza que la empresa va a estar o la firma va a estar generando un máximo beneficio. Sin embargo, la maximización de beneficios sí implica una minimización de costos. Si yo estoy maximizando beneficios, la única forma de maximizar beneficios es minimizando el costo total de producción, de modo que mi utilidad sea lo más alta posible. Entonces, a la condición de tangencia 3, nosotros le podemos añadir dos condiciones que de hecho después vamos a demostrar formalmente dónde aparecen, que es que, por ejemplo, en el punto óptimo, además de cumplir la condición de tangencia 3, se tiene que cumplir esto, que es el salario tiene que ser igual al valor del producto marginal del trabajo. Recuerden que P por FDL es el valor del producto marginal del trabajo. Y en forma análoga, en equilibrio se tiene que cumplir en este caso que el precio, en este caso del capital, tiene que ser igual al valor de la productividad marginal del capital, que equivale a P multiplicado por F de K. Entonces, a continuación, y utilizando el problema de optimización que tiene una firma, vamos a demostrar que esta condición aparece en forma adicional a la condición de tangencia que ya habíamos derivado. Entonces, el problema que enfrenta la empresa en el largo plazo, la firma en el largo plazo, es maximizar su beneficio, que es ingreso total menos costo total, eligiendo las variables, ¿cierto?, que puede modificar, que son el trabajo y el capital. ¿Sujeto a qué? Sujeto a que al mezclar ese trabajo y capital, obtenemos un cierto nivel de producción Q barra, donde Q barra entonces es un nivel fijo de producción. Esa barra la voy a obviar solamente para minimizar el uso de expresión. Reemplazando entonces la definición de ingreso total y costo total, tengo que maximizar el beneficio que equivale a P por Q, que sería el ingreso total menos el costo total. Entonces esto que está aquí equivale al costo total y esto de aquí equivale al ingreso total. Sujeto entonces a que se quiere lograr un cierto nivel de producción. Esto equivale a un problema de maximización en dos variables, por lo tanto lo podemos plantear a través de un lagrangiano, donde en el lagrangiano entonces planteo la función objetivo, que es P por Q menos W por L menos R por K, y agrego el multiplicador de Lagrange, lambda, por la función, la restricción que estábamos, ¿cierto?, analizando, que es lograr un cierto nivel de producción, Q menos F de L y K. Las condiciones necesarias de primer orden, entonces, en este caso son 1, 2, 3 y 4, donde vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera es que la derivada del lagrangiano con respecto a L igual a 0, y al hacer esto entonces, donde aparece aquí el L es en menos W por L, por lo tanto me queda simplemente menos W, y luego aparece acá dentro de la expresión de la producción. Por lo tanto me queda más lambda, porque aquí tengo menos por menos más, por la derivada de F con respecto a L, que es F de L igual a 0. Por lo tanto yo aquí yo despejo y digo que el multiplicador de Lagrange es igual a W dividido por F de L. Al hacer la derivada de Lagrange con respecto al capital, obtenemos algo bastante parecido. Si yo aquí derivo con respecto al capital, aparece aquí, por lo tanto me queda menos R, y el capital también está dentro de la función de producción. Menos por menos me queda más lambda entonces por F sub K, y eso igual a 0. Y al despejar esa expresión me queda que lambda es igual a R dividido por F de K. La tercera condición es el primer orden, es que la derivada de L con respecto a Q y C igual a 0. Si yo me fijo acá, donde aparece Q está aquí y donde aparece Q aquí, y al derivar esa expresión con respecto a Q, entonces me queda P menos lambda igual a 0. Entonces, como resultado número 7, yo digo que el multiplicador de Lagrange en el óptimo tiene que ser igual al nivel de precio al cual la empresa vende su producto en el mercado. Y por último, al derivar la expresión lagrangiana con respecto al multiplicador de Lagrange, nosotros sabemos que por resultado tenemos que obtener en este caso la restricción de producción. Entonces tenemos todas estas ecuaciones, la podemos mezclar y de hecho podemos obtener lo mismo que obtuvimos como resultado de tangencia, pero añadiéndole también estas dos condiciones adicionales para garantizar un máximo de beneficio. Entonces, de la ecuación 5 y 6 se obtiene básicamente la condición de tangencia, que derivamos geométricamente. Pero si reemplazamos la ecuación 7 en 5 y 6, obtenemos entonces estas expresiones de valor de productividad marginal, que entonces garantizan un máximo beneficio. Entonces, las ecuaciones que se deben satisfacer en largo plazo son estas tres ecuaciones. Salario igual a al valor de la productividad marginal del trabajo, el costo del capital
igual, o el precio, perdón, del capital igual al valor de la productividad marginal del capital, y esto entonces también se debe mezclar con la función de producción, que me indica que al mezclar L y K se obtiene entonces Q unidades de producto. Esto entonces son las condiciones que garantizan que en el largo plazo una firma obtenga beneficio. Al solucionar o mezclar estas tres ecuaciones, la ecuación 9, 10 y 11, vamos a obtener las demandas que se conocen como directas de LK. Esto quiere decir que en el óptimo, los valores que nosotros encontramos son una función que dependen del costo del valor del trabajo, del valor del capital y del precio al cual la empresa está vendiendo el producto. Lo mismo con el capital. Si ustedes se fijan, los argumentos de los cuales depende es W, DR, ¿cierto? Y dP. Esto quiere decir que cualquier cambio que ocurra tanto en W, R y P van automáticamente a modificar estos valores óptimos de producción. Veamos entonces un cambio en la tasa salarial. ¿Qué sucede cuando hay un cambio en la tasa salarial? Primero vamos a ver la intuición, vamos a ver la parte geométrica y después vamos a descomponer dicho efecto, que corresponde al segundo objetivo de esta presentación. Por ejemplo, al disminuir la tasa salarial, o sea que a disminuir el salario, por ejemplo, por trabajador, se va a verificar los siguientes acciones o las siguientes reacciones por parte de la firma. Primero, al disminuir el salario, dado que el salario es parte del costo total, se producirá entonces una disminución en el costo marginal asociado a un cierto nivel de producción. Lo anterior se debe que ahora, por ejemplo, es más barato producir una unidad adicional de producto, dado que el trabajo también ahora es más barato. Es decir, dado que disminuye el costo de contratar a un trabajador, generar un nivel cierto o una unidad adicional de producto también ahora es más económica. Dado lo anterior, se provoca un proceso de expansión. De hecho, del punto de vista técnico, se dice que la empresa aumenta su producción o se expande. Dado que ahora entonces el costo de contratar mano de obra es más barato, la firma se puede expandir. Eh, lo anterior desde el punto de vista geométrico implicará que la firma se va a poder desplazar a una isocuanta que está más alta o más alejada del origen. Ahora, es importante indicar que al nuevo nivel de producción no necesariamente se producirá al mismo nivel de costo original. Lo único que podemos señalar es que al nuevo nivel óptimo la firma se va a expandir eh, eh, utilizando el mínimo costo posible. Esto quiere decir que no necesariamente ese mínimo costo posible va a ser el que estaba antes, sino que podría ser más alto, pero va a seguir siendo mínimo dado la expansión. Por lo tanto, la firma se expandirá usando una combinación de capital y trabajo que va a consistir en minimizar también el costo total de esa expansión. Desde el punto de vista geométrico, entonces nosotros vamos a observar este comportamiento. Partimos en un punto inicial que está aquí, con un costo marginal cero, que está asociado entonces a un nivel de salario cero. Y vamos a asumir que el salario disminuye y disminuye a un salario que es más bajo, W1. Esto quiere decir que vamos a tener un salario cero que era más alto que el salario inicial. Entonces, lo primero que vamos a observar cuando se provoca una caída desde W0 a W1 es que el costo marginal de, en este caso, generar una unidad de producto asociado a un nivel de precio que está fijo, va a disminuir. Y esto lo denotamos con esta línea y esta disminución entonces del costo marginal que se desplaza hacia abajo o hacia la derecha. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo, inicialmente la empresa producía Q sub 0 igual a 100 y ahora la empresa con la expansión derivada de la disminución del salario va a producir una nueva cantidad que va a ser igual a 150. Esto quiere decir que efectivamente la empresa al disminuir el costo del salario se desplaza a una isocuanta que está más alejada del origen. Si miramos en el gráfico de la derecha, tenemos aquí el capital, tenemos aquí el empleo, bueno aquí a todo esto estaba Q y aquí está esto expresado en pesos. En el gráfico entonces de la derecha, partíamos inicialmente en un punto P, donde la empresa generaba 100 unidades de producto, Q sub 0 entonces igual a 100. Aquí tenemos entonces este punto inicial, y la empresa para generar 100 unidades de producto, de acuerdo al gráfico de la derecha, tenía este nivel de capital, que le vamos a llamar capital sub 0, y tenía un nivel de contratación de trabajadores L sub 0 de 25 personas. Ahora, al disminuir el salario, si ustedes se fijan, la isocosto hizo una rotación y además en este caso se está produciendo ahora en una nueva isocuanta que está más alejada del origen. Si ustedes se fijan, la empresa se desplazó a esa isocuanta y
termina produciendo en el punto óptimo R. ¿Qué pasa en el punto óptimo R? De acuerdo a esta expresión, tenemos un nivel de capital nuevo que es mayor que el anterior y tenemos un nivel de contratación mayor al anterior, que le llamamos entonces L sub 1, donde L sub 1 es 50. Cosa importante de este ejemplo que es bastante particular y que de hecho no se puede generalizar en lo siguiente. Lo que sí se puede generalizar, voy a partir primero que todo. Al disminuir el salario, la empresa contrata más empleo. Eso sí es generalizable. Siempre que se provoca una disminución en el salario, la empresa entonces contrata o demanda más trabajo. ¿Y eso es por qué? Simplemente por ley de la demanda. Yo sé que acá en el salario, entonces dada la relación negativa entre salario y empleo, la empresa demanda más empleo. Lo que no es generalizable es este movimiento que observamos en el capital. Aquí en este caso el nivel de capital aumentó, pero pueden haber casos donde el nivel de capital se mantenga o donde de hecho el nivel de contratación de capital disminuya. ¿De qué dependen todos estos movimientos? Dependen exclusivamente de dos efectos que vamos a ver que se llaman efecto sustitución y efecto escala. Entonces, con esto uno ya está en condiciones también de derivar geométricamente la función de demanda a largo plazo. Por ejemplo, a nivel de salario cero, en este caso que estábamos viendo, la empresa demandaba 25 trabajadores. A nivel de salario 1, que era más bajo que el salario antiguo, la empresa demandaba 50 trabajadores. Aquí tengo esto es pesos o dólares y aquí tenemos empleo. Por lo tanto, al unir estos dos puntos, se obtiene esta línea de demanda de trabajo de largo plazo y que tiene entonces esta pendiente que es negativa. Es decir, que tanto en el corto y largo plazo la demanda de trabajo tiene pendiente negativa, puede que alguna cierto pendiente sea más inclinada o menos inclinada dependiendo del plazo que estemos analizando, pero en ambos casos siempre se mantiene la relación negativa entre salario y empleo. Como indiqué anteriormente, estos movimientos que ocurren cuando hay una disminución en el salario se pueden descomponer en dos submovimientos o en dos efectos, uno que se conoce como el efecto sustitución y otro que se conoce como el efecto escala o efecto producto. Recordemos que el efecto escala corresponde a una expansión o contracción de la firma que experimenta la firma, es decir, cuando digo contracción o expansión, quiere decir que aumenta o disminuye la producción, derivada en este caso de un cambio en los precios de algún factor productivo, que en este caso estamos viendo que es el salario. Y el efecto sustitución, que es bastante conocido, se provoca por un cambio en los precios relativos, en este caso de los inputs que está utilizando la firma. Y recordar que la firma siempre va a tender a utilizar más aquel input que es más barato en forma relativa. Y la intuición entonces de ambos efectos es como sigue. Primero entonces sabemos que si disminuye el salario, la firma cambiará el nivel de contratación de sus factores productivos, L y K, y así, por ejemplo, aumentará la contratación del input que es ahora relativamente más barato. Y disminuirá obviamente la contratación del que es relativamente más caro. Entonces, si estamos disminuyendo el salario, yo sé que ahora el input que se transforma relativamente más barato es el trabajo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer la firma? Va a aumentar la demanda de trabajo, pero por efecto sustitución lo va a reemplazar, ¿cierto? Este aumento con una disminución en el capital. Esto quiere decir que por efecto sustitución, yo puedo escribir aquí, recuerden que todo esto lo que gatilló fue una caída en el salario. O lo voy a hacer aquí para que quede más claro. Una caída entonces en el salario va a gatillar el primer efecto, que es el efecto sustitución. Y por efecto sustitución, entonces va a aumentar la contratación de trabajo y va a disminuir la contratación de capital. Ese es el primer efecto. El segundo efecto, que corresponde al efecto escala, yo sé que esta disminución que estamos analizando en el salario va a reducir el costo marginal de producción de la firma y esto permite que la firma se expanda. Entonces aquí tenemos ahora un nuevo efecto que le llamamos efecto escala, donde al disminuir el salario es más barato producir, la empresa produce más, pero para que la empresa pueda producir más, entonces necesita contratar más trabajadores y a su vez, en este caso, necesita contratar más capital. Entonces, por efecto sustitución y efecto escala, yo observo que aquí hay un aumento en el nivel de empleo. Es decir, que cuando disminuye el salario, el efecto escala o el efecto escala, digamos, refuerza el efecto sustitución. En cambio, con el capital, y aquí está lo que yo le indicaba en el gráfico anterior, que no era generalizable, yo veo que hay un efecto sustitución que varía en forma inversa al efecto escala. Por lo tanto, ¿de qué depende que al final del día el capital aumenta o disminuya?
de la magnitud relativa de estos dos efectos. Así que con el capital, digamos que no se puede mencionar nada a priori, y es por eso entonces que hay que analizar la cuantía de cada efecto para poder señalar el efecto final. Aquí en este gráfico lo que voy a mostrar entonces es la descomposición de los efectos. Esto está bastante más explicado en estas dos slides finales, así que yo lo voy a explicar y después se puede volver a repasar utilizando esas dos slides donde se explica cada movimiento. Inicialmente la firma entonces estaba en el punto P, se provoca una disminución en el salario, y sabemos que esta disminución en el salario implica que la firma va a poder producir en un punto más alejado del origen, dado que el costo, ¿cierto?, de producir disminuye. Y es por eso entonces que como punto final, la empresa se desplaza al punto R, es decir, que pasa de la isocuanta donde se producen 100 unidades a la isocuanta donde se producen 150 unidades. En el punto P inicial, la empresa contrataba un nivel, en este caso de trabajo, llamémosle entonces L sub P, que es igual a 25. Ahora, al disminuir el salario, vamos entonces a observar dos efectos, ya sabemos, el efecto sustitución y el efecto escala. Veamos primero el efecto escala. El efecto escala, ¿cómo lo ubico? El efecto escala, lo que yo debo hacer es calcular la pendiente de la isocosto original y esta pendiente empezar a desplazarla, o sea, manteniendo esa pendiente hasta que sea tangente a la nueva isocuanta. Y esto sea en el punto D. Esto quiere decir que la línea DD tiene exactamente la misma inclinación que la línea isocosto original. Este desplazamiento entonces de esta línea a esa línea es totalmente paralelo. Si usted se fija, la distancia es paralela, lo cual quiere decir que se mantienen las pendientes. Entonces, del punto P al punto Q, yo ya estoy en la nueva isocuanta, donde se producen 150 unidades, pero manteniendo los precios originales. Es decir, estoy controlando el cambio que experimentó el salario. Por lo tanto, del punto P al punto Q no es otra cosa que el efecto expansión. Es decir, que por efecto expansión, nosotros nos ubicamos en el punto L sub Q, que es igual a 40. O sea que esta diferencia corresponde al efecto expansión, de 25 a 40. Es decir, que por efecto expansión, nosotros en este ejemplo podemos decir que el nivel de empleo aumentó, en este caso, en 15 trabajadores. Pasó de 25 a 40. Ahora lo que hago es pasar del punto Q al R, que de hecho R es el punto final, y como hago eso, roto entonces esta línea tangente hasta que tenga la nueva pendiente asociado al salario que ahora es más bajo, que es W1. Y en este caso entonces lo que estoy haciendo es cambiar solamente digamos, el valor relativo del trabajo con respecto al capital, pero manteniéndome en la misma isocuanta, es decir, manteniendo el nivel de producción constante. Por lo tanto, aquí ya aislé el efecto escala. Es decir, que del punto Q al R, donde en el R sabemos que este punto L sub R es igual a 50, o sea que esta distancia equivale netamente al efecto sustitución. Es decir, que por efecto sustitución, la empresa en este caso contrata más trabajo, contrata 10 trabajadores adicionales, es decir, que L aumentan 10. Por lo tanto, por efecto sustitución más efecto escala, se refuerzan, o sea, varían en ambos sentidos. Tengo un aumento en la contratación de trabajadores igual a 25. Y eso entonces es lo que implicaba pasar de 25 a 50, que equivale entonces a esta cantidad. ¿Qué pasó con el capital? Notemos que inicialmente el capital estaba en este nivel, K sub P. Por efecto escala, aumentó también la contratación de capital. Recuerden que el efecto escala aumenta la contratación de ambos factores productivos, aumenta la contratación de trabajo, aquí lo aumentó, teníamos la cuantía que era 15, pero también aumentó la contratación de capital a Q sub Q. Sin embargo, cuando se provoca el efecto sustitución, lo que hace la firma entonces es contratar más trabajadores, pero lo hace a costa de, en este caso, disminuir la contratación de capital. Y por lo tanto, la empresa termina, en este caso, contratando en Q sub R. Esto quiere decir que por efecto escala, la empresa hizo esto con respecto al capital, y por efecto sustitución, la empresa hizo esto. En este caso, el efecto escala dominó al efecto sustitución, y eso hizo que al final del día, entonces la empresa contratara este extra de capital.
Si hubiese ocurrido lo contrario, que el efecto sustitución dominaba el efecto escala, hubiésemos tenido un equilibrio final donde hay más trabajadores contratados, pero un menor nivel de capital. En este ejemplo en particular, tenemos una contratación más grande de ambos factores productivos, tanto de capital como de trabajo. Entonces, como conclusión, al disminuir el salario, tanto el efecto escala y el efecto sustitución aumentarán la cantidad demandada de trabajo. Es decir, que siempre cuando hay una disminución de salario, el efecto escala va a reforzar al efecto sustitución en el caso del trabajo. Sin embargo, la cantidad demandada de capital aumentará solo si el efecto escala, que aumenta la contratación de capital, domina el efecto sustitución, que fue en el caso específico que vimos. Esto quiere decir que eventualmente, al disminuir el salario, la contratación de capital podría disminuir si el efecto sustitución domina al efecto escala.